Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, vamos a iniciar este, esto que es más un conversatorio acerca de la línea del tiempo, de lo que va a suceder a futuro, esta investigación escatológica que estamos haciendo en estos días, porque hace poco estábamos analizando la escalera al cielo y ahí vimos algunas cosas que tienen que ver con el plan básico, los primeros rudimentos, la leche espiritual y cosas muy sencillas. También estuvimos analizando algo de escatología, pero aquí estamos viendo una línea de tiempo que nos trata de, donde estamos buscando identificar los tiempos, las señales, los acontecimientos que nos permitan como ubicarnos en ese plan que Dios tiene maravilloso para con el hombre y tratar de identificarlo para poder no solamente afirmarnos en nuestras convicciones y tener esa esperanza mucho más viva cada día, sino pues si tenemos la oportunidad, avisarle al mayor número de personas posible. Entonces vamos a mirar cómo hemos estado analizando un resumen de lo que hemos llamado las venidas del Señor o las manifestaciones del Señor o los momentos donde Él aparece. Y vimos cómo el primero es, lo llamamos la venida o manifestación del Señor en carne, la segunda es la aparición o manifestación gloriosa, ya en la gran tribulación. La tercera es para empezar el milenio, terminando la gran tribulación, la manifestación del jinete en el caballo blanco. Y por último, la segunda venida o manifestación del Señor en carne, en el cuerpo en que vino hace cerca de 2000 años. Aquí vamos a seguir entonces haciendo el mismo recorrido, primera venida del Señor en carne, y anoche estuvimos analizando lo que tiene que ver con esta segunda manifestación y haciendo como un comparativo con la manifestación de Melquisedec en el Antiguo Testamento cuando se le apareció a Abraham y analizando todas aquellas cosas que de pronto se han escrito sobre él, porque en los Salmos se habla de Melquisedec y también se habla en Hebreos. Pablo nos cuenta de que era un sacerdote, un rey de paz que bendijo a Abraham y nos dice el apóstol Pablo que es sin principio de días y sin fin de vida. Y sacerdote que recibió los diezmos de Abraham y que al recibir los diezmos de Abraham es como si le estuvieran diezmando la tribu de Leví, que fueron los que vinieron a recibir los diezmos después bajo la ley del pueblo de Israel, y que al diezmar a Abraham a Melquisedec es como si nosotros, la iglesia, o como si toda la humanidad estuviera diezmando a Melquisedec, y que él eh, vino, se le apareció a Abraham y comió con él pan y vino, que eso también es como un tipo, una sombra, un cumplimiento en el pasado de lo que iba a establecer el Señor Jesús en su venida en carne, como eso que llamamos la cena del Señor, para recordar la muerte del Señor y su venida. Estuvimos mirando entonces también los textos en Génesis 14:18, en el Salmo 110, en Hebreos 5, en Hebreos 6 y en Hebreos 7. Ayer John Dennis compartió con nosotros algunos detalles interesantes y lo que estamos diciendo es, venga, si Melquisedec se le aparece a Abraham, celebra la cena con él, le recibe diezmos, lo bendice, si es sumo sacerdote, si es rey de paz, y todas esas cosas de una u otra forma es un paralelismo que se cumple
en lo que sucedió o sucederá con el Señor Jesús. Entonces nos hacíamos la pregunta, ¿será que Melquisedec es una manifestación de Dios como sumo sacerdote? Porque lo que viene a hacer el Señor Jesús cuando se nos aparezca a nosotros y no al mundo, porque aquí no lo va a ver todo ojo, como lo verán al final. Al final lo verá regresar todo ojo. Todos los que estén en el planeta lo podrán observar bajando en la nube del cielo. Pero ahora se va a desaparecer a nosotros, a su iglesia. ¿Para qué? Para cenar con nosotros. ¿Con qué intención? Cumplir esa función de sumo sacerdote que viene con su sangre a entrar al lugar santísimo y hacer la redención al quitarnos el pecado. Eso es lo que estamos como tratando de entender. Venga, si hay una venida, una aparición, una manifestación del Señor Jesús, será con esa misma figura de Melquisedec. ¿Será que el Señor Jesús en el Antiguo Testamento era una aparición? Esa aparición de Melquisedec era el mismo Señor Jesús que de pronto cuando vivió con nosotros aquí 33 años y medio, viajó en el tiempo, pero se fue al pasado y se encontró con Abraham, así como esa figura del Señor Jesús hablando con Moisés y Elías en la transfiguración, es una figura al futuro. Es como si nos estuvieran mostrando lo que va a suceder 2000 o más años después. Entonces el Señor Jesús también, con ese poder que tiene, que no hay límite, pudo haberse devuelto en el tiempo y haber estado con Abraham, y pudo también haber sido el mismo que se le apareció a Abraham después con dos varones que posiblemente pueden ser Moisés y Elías. Bueno, todas esas, esos pensamientos, esas ideas las hemos estado como analizando aquí y hoy vamos a avanzar, pero quiero preguntar si hasta ahí el resumen que hice está bien. Bueno, hay otra cosa, es que Abraham se encontró con Melquisedec una vez venció. Cuando venció, él entrega botín, el diezmo del botín, pero cuando venció, nosotros también tenemos que vencer. Por eso Daniel 12:12 nos dice, bienaventurado el que espere y llegue, es decir, el que tenga la paciencia, el aguante, pueda soportar, pasar la prueba y llegar firme hasta el día 1335. Entonces, ¿alguna pregunta en este resumen que acabo de hacer? ¿Algún aporte adicional o seguimos avanzando? Claro, Juan, muy claro, muchas gracias. Bien, Juan. Bien, Juan, todo perfecto. Ok, entonces vamos a continuar. Estuvimos viendo en la figura anterior estas cuatro manifestaciones, estábamos analizando la aparición o manifestación gloriosa. Ahora vamos a mirar la manifestación del jinete del caballo blanco, pero aquí, y la vamos a ver arriba, va a salir esa arriba. Y ahí sale entonces otro interrogante, otro análisis, otro estudio, otra investigación, otra pregunta. ¿Será que así como él se nos va a aparecer cumpliendo muchas cosas relacionadas con Melquisedec, ahora en este tercer momento, cuando viene en un caballo blanco, será que es esa manifestación del arcángel Miguel? ¿Por qué del arcángel Miguel? Porque es que el arcángel Miguel es el príncipe de los ejércitos, es el principal de todos los ejércitos de Dios. Y algunos dicen, como les contaba el otro día, que los adventistas y los testigos de Jehová creen que Miguel es el mismo Jesús.
Nosotros no estamos afirmando que sea así, nos estamos preguntando, venga, si viene un ser poderoso, majestuoso, que con justicia juzga y pelea con una espada, y cuando Él se manifieste, Él viene a dar por terminado ese periodo de 42 meses del anticristo, a ponerle el tate quieto a esos bandidos, a los reyes que están con el dragón, con la bestia y el falso profeta. Y entonces en esa función ya no de sumo sacerdote, no, viene es como un guerrero. Y ahora pues Andrés nos hacía caer en cuenta de Isaías 42, donde dice que Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará y voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Y si él viene en esa función de gritar, de poner orden, de mandar, de juzgar, de cumplir esa batalla de aquel gran día. Y finalmente, cuando eso suceda, es donde al dragón se le arroja al abismo, a Satanás se le ata y al diablo se le marca. Y como podemos ver en esas historias que hay alrededor del arcángel Miguel y en lo que hay en la Biblia, porque no es solamente la leyenda, sino que la Biblia nos dice que Miguel es el principal del ejército, uno. Nos dice también que él estuvo guerreando con el diablo por el cuerpo de Satanás. Y en Apocalipsis 12 nos dice que hay una guerra entre el dragón y sus ángeles y Miguel. Entonces, si estamos hablando de un guerrero, será otra manifestación de Dios. Son preguntas. Y ahí sí quiero escuchar si alguien quiere opinar, si cree que es muy forzado lo que se está diciendo, porque aquí estamos haciendo es una construcción de pensamiento, aquí estamos tratando de entender y pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele, que nos muestre, pero no estamos como afirmando y poniendo unas bases y vea, esto definitivamente es así. No, yo estoy cansado, aburrido de escuchar pastores, teólogos y escatólogos enseñar mentira y decir que esa es la verdad. Y cuando uno va a la Biblia, no es así. Entonces, desde mi punto de vista, yo prefiero presentarlo como una teoría, como un pensamiento, como algo para ponerlo en la mesa en discusión para que el Espíritu Santo nos ayude a confirmar y no como un dogmatismo, como una radicalización de que yo tengo la verdad y aquí nadie puede decir nada más. Entonces los escucho si tienen algo que opinar acerca de ese tercer momento, de esa idea que de pronto sea una manifestación de Miguel Arcángel. Perdón, Juan, usted estaba diciendo que me está escuchando. Está perdonada y la estoy escuchando. Dijo que cuando el arcángel Miguel estaba peleando por el cuerpo de Satanás. Entonces, no, de Moisés. Sí, siento que se equivocó, entonces le estoy recordando eso. Es de Moisés. Sí, señora. Gracias. Bueno, gracias. ¿Y qué opina de esto de pensar en Miguel Arcángel en esa manifestación como guerrero en ese caballo blanco? La pregunta es que si esa manifestación puede ser el mismo Dios, pues no he ahondado tanto en ello y pienso que sea un ser especial, un ángel especial que el Señor tiene para que cumpla sus propósitos. Hasta ahora no llego a pensar que sea el mismo Dios, que sea una manifestación de Él. Todavía no lo entiendo si es que es así.
Bueno, señora, ¿quién más quiere dar algún Juan, aporte? Luz, adelante. o sea, aunque yo pienso mucho que cuando hablan a veces de las apariciones de los ángeles, que son manifestaciones del Señor, por decir, con Josué que se le aparece y él dice que es el Señor de los ejércitos y se postra Josué, él no le dice que se levante, ¿sí? Y como solamente nos podemos postrar hasta ante nuestro Señor, entonces, digamos, ahí yo digo es Dios. Cuando peleó Jacob, pues también él dice vi a Dios frente a cara, pues porque para él esa manifestación era Dios de frente, aunque digamos no es su cara, ¿no? Pero para Jacob lo era. Entonces estaba tratando de recordar si en alguna el arcángel Miguel dejaba que se le postraran ante él. Pero acá en Judas, cuando dice precisamente lo del cuerpo de Moisés, él dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, perdón, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces ahí al decir eso, ya me confundo porque aunque yo pudiera pensar que es una manifestación de nuestro Dios, al decir el Señor te reprenda, es como si le estuviera dando pues ese poder a Dios y no fuera Él. Entonces ahí me queda ya la duda. Sí, Juan, también yo le iba a comentar sobre eso. Lo que pasa es que ahí le dice, acá dice, y el Señor te reprenda. Puede ser que en esa disputa que hubo por el cuerpo de Moisés, esa reprensión puede ser como a futuro, como que esa reprensión o ese castigo sea un castigo futuro, un castigo eterno que va a ser al final del milenio. Entonces, el Señor te reprenda, es como que el Señor te va a someter y te va a dar ese castigo, ese juicio al final del milenio, hasta ese momento. Porque para mí el diablo y Satanás son instrumentos de juicio de Dios. Entonces puede ser que lo tiene reservado para ese momento. Eso es lo que yo entiendo. No sé usted, Juan, cómo lo ve. Bueno, primero quiero decirles que me parece muy importante la recordación que nos hace Luz frente a que en el Antiguo Testamento a Jacob y a otros hombres se aparece es un ángel al mismo Abraham y no rechaza la adoración. Entonces, uno sí puede ver que en el Antiguo Testamento hay instantes, hay pasajes donde aparece Dios como en una manifestación angelical. Eso está en discusión, pero hay textos que nos llevan a esa conclusión. Eso es lo primero. Lo segundo, frente a que me dicen que en Judas el arcángel Miguel dice, el Señor te reprenda, pues ahí nos toca que ir a mirar en Zacarías capítulo 3. Si tienen la Biblia ahí, por favor, me acompañan en la lectura. Zacarías capítulo 3. Y estos son textos difíciles de explicar. Y claro, lo que dice Andrés y lo que dice Luz, pues tiene valor porque uno dice, venga, es que aquí en Miguel está diciendo, el Señor te reprenda, como si Miguel fuera uno y el Señor fuera otro. Y en Zacarías 3 voy a leer desde el versículo 1 y el 2. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, ojo ahí el detalle, dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. ¿Quién le dijo a Satanás, Jehová te reprende? Lo dijo Jehová.
Entonces, ¿cómo entender que Jehová le diga a Satanás, Jehová te reprenda? Que es algo parecido a lo que sucede en Judas cuando dice el arcángel Miguel, el Señor te reprenda. Sí me hago entender en ese planteamiento, en ese análisis de que Jehová le dice a Satanás, Jehová te reprenda. Sí, señor. Andrés, Sí, señor. ¿qué es lo que podemos decir? En Hebreos hay un pasaje, creo que es en el capítulo 1, donde Dios llama a Dios al Hijo. Y eso es algo que tampoco es fácil de explicar, porque es, es que son pasajes que generan ciertos interrogantes y pocas explicaciones. El, el, estoy buscando aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Dice así, mas del Hijo dice, si está hablando del Hijo, ¿quién está hablando del Hijo? Suponemos que es el Padre. Y le dice, entonces, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces, ¿por qué el Padre llamando Dios al Hijo? Y esas son las dificultades que tenemos a la hora de explicar los textos, pero como Dios puede jugar, si lo podemos decir de esa forma, 1000 papeles. Él, en esa explicación que yo les mostraba el otro día de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, de Dios como Espíritu, como cuerpo y como alma, de Dios como siervo, como Dios y como verbo. Y ese tipo de diferentes manifestaciones de este ser extraordinariamente poderoso o todopoderoso, es donde nuestra capacidad a veces se queda corta para explicar todos estos interrogantes. Entonces, lo que estamos viendo es una manifestación de Dios de una forma, porque si Jehová le dice a Satanás, Satanás te reprenda, es lo mismo aplica en Judas. Miguel le dice a Satanás, Jehová te reprenda. Entonces, Miguel puede ser el mismo Jehová de los ejércitos que acabamos de leer en Zacarías 3, que nos dice que creo que es Josué el que está al lado derecho y entonces ahí hay un ser, voy a buscar el texto otra vez porque es que se me fue. Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Y esa retroalimentación, esa discusión ya la hemos hecho aquí, que el ángel de Jehová parece que fuera el mismo Jehová, pero en una manifestación. Recuerden que Él es espíritu, cuerpo y alma, que Él es amor, sabiduría y verbo. Entonces, eso es lo que yo he tratado de construir para dar una explicación acerca de estos interrogantes, por ejemplo, como el que plantea Luz frente a que ve muy claro en el Antiguo Testamento cómo se le arrodillan a ángeles o a manifestaciones de Dios como teofanías o como ángel, y como en Judas es Miguel diciendo, el Señor te reprende. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O hay alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario? Por favor, no se quede callado, denuncie. Juan,
Señor. Pues literalmente hacer, digamos, hablar del tema, pues se vuelve hasta muy controversial porque pues si tomamos en ese rango a San Miguel Arcángel, pues tomando a lo que alguna vez fue Satanás, que fue el ángel más querido de Dios, digamos, el predilecto de él, pues posiblemente hasta estaba en un rango más alto que San Miguel y pues lo traicionó. Entonces, para mí quedan esas dos cuestiones de hablar de Dios omnipotente y de Dios que puede estar en cualquier lugar y transformarse o ser cualquier ser. Y la otra parte donde también los ángeles tienen eso que somos como seres humanos, que es nuestras determinaciones y nuestro raciocinio, nuestro libre albedrío, y pues que eso, digamos, nos aparta o que nos permite ser humanos, y que en ese momento, pues por esas condiciones, se llenó de ego el corazón de Satanás, y pues por eso fue expulsado del cielo. Entonces, hacer esa, digamos, como ese contraste entre las dos posiciones de ver a San Miguel como no solo San Miguel, sino decir, este ser es solo un nombre, más es Dios, pues sí se podría determinar, porque pues hablaríamos que se estaría hablando de ese momento de gloria y de ese momento donde se van a castigar muchos, o todos, más bien todos los crímenes y todos los pecados cometidos por los seres humanos, pero pues también tener en cuenta que estos ángeles también, a pesar de que tienen unos elevados rangos cercanos a Dios, también tienen esa cuota o hacen esa parte de tener eso de nosotros, que ser seres humanos y tener ese libre albedrío. Y pues no sé, aquí pensando que podría ser que tal vez San Miguel sí es San Miguel, pero ha estado en tantas pruebas que pues ha sido escogido, también dejando en ver que pues la expulsión de quién, de Satanás, pues dejó, digamos, la marca más fuerte, y se determinó que era muy en serio el asunto de estar en el bien o en el mal, y pues puede que eso sea tal vez muy renombrado allí, por eso San Miguel sea tan bien escogido y tenga, digamos, ese rango. Pero digamos, en las dos posturas podría caber el decir que está Dios y podría, digamos, transformarse en cualquier ser, digámoslo así, inferior, con tal de poder cumplir con todo su cometido, así como posiblemente ahorita estamos nosotros acá sentados y posiblemente lo pensamos que es algo aleatorio o que es cuestión del destino, pero posiblemente para Dios fabricó todo esto para permitirnos en este momento estar hablando, eh, y todo sea solo un plan de Dios. Pero de nuevo digo, pues también tenemos esa otra parte, y entre eso están los ángeles, que también pueden caer en la tentación y dejar de ser ángeles. Entonces, gracias, Juan, por permitirnos pues hacer ese tipo de análisis. En la vida cotidiana uno no hace ese tipo de cosas, no es fácil, no, es increíble, y uno debería, o sea, es maravilloso, de verdad que es muy bonito poder que la mente pueda tratar de desentrañar esas cosas, que hasta en cierto punto son como
para unos serán herejías o para otros dirán que eso es un tabú y son límites, pero definitivamente pues eso hace parte del crecimiento espiritual y creo que está muy bien planteado lo que tú quieres poner, porque puede que ahorita no tengamos una solución, digamos, a esto y se siga tomando también como un misterio, pero nos va a permitir seguir edificándonos y seguir entendiendo eh, posiblemente en un futuro, no sé, en un año o algo así, podamos tener de esa una respuesta. Bueno, Dios es muy sabio y sé que nos va a permitir a muchas de este tipo de encrucijadas encontrar algún tipo de respuesta. Así que pues está muy interesante ese planteamiento, Juan. Muchas gracias, Harvey. Sí, es que lo que usted dice es impresionante saber que tenemos un Dios o que Dios, el único, el verdadero, tiene tiene también esa capacidad de volverse débil, como lo dice Filipenses, de humillarse, de limitarse, del autolimitarse. Porque es que mientras Harvey hablaba, yo pensaba aquí, bueno, ¿qué pasaría con la gente cuando vieron a Jesús caminar, por ejemplo, antes del bautismo? O sea, Jesús caminando, después del bautismo lo ven haciendo milagros, lo podían tocar y tocarle, por ejemplo, el hombro o caminar con él y hablar con él. ¿A quién se le iba a pasar por la mente que el Dios soberano, omnipotente, todopoderoso, el Altísimo, estaba contenido en un cuerpo de carne? O sea, eso sería, pensarlo así sería una locura. En ese momento, si a alguien se le ocurría decir eso, yo creo que le hubieran dicho, ¿usted qué es lo que piensa? ¿Qué son esas bobadas? Pero eso nos demuestra que Dios se encubre, que Dios se baja a la posición de ángel, por decirlo así, en esta discusión que tenemos, en esta controversia, que realmente es más un diálogo y es más un conversatorio que una discusión. Y también quiero decirles que recuerden lo que significa la palabra Miguel. ¿Alguno me lo recuerda, por favor? Príncipe de los ejércitos. No, señor. ¿Aló? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y esa expresión nos puede estar demostrando que hay una relación entre Dios y Miguel. Es una manifestación de Dios como el arcángel. Otra cosa es que en la Biblia no habla de arcángeles, recuerden eso. La Biblia solamente usa la palabra arcángel, creo que 2 veces, y siempre en singular. Entonces no podemos hablar de los arcángeles porque la escritura como tal no nos lo permite. Y voy a leer entonces aquí amplié la imagen para hacerles algunos comentarios. Primero, en Daniel 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Bueno, ¿de dónde se levantará Miguel? ¿Qué significa levantarse Miguel? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Entonces, ¿quién es ese gran príncipe? Recordemos que Jesús, entre los nombres que tiene, es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, Jesús es el príncipe, pero también a Miguel se le llama el príncipe o el gran príncipe. Y si estamos hablando de ¿quién como Dios? Esa expresión de quién como Dios es una referencia directa a que Miguel
tiene cosas parecidas a Dios, o así pues lo entiendo yo. Y en esta imagen, que esto es una escultura que debe ser viejísima, y casi siempre muestran a Miguel con una espada dominando o sometiendo al diablo o Satanás, y con una balanza en la mano. Y eso nos puede llevar a pensar que esta imagen se le puede aplicar lo que dice Apocalipsis, que él con justicia juzga y pelea. Es decir, en una mano la balanza y en la otra, digamos, la espada. Y cuando sucede esto, que viene el jinete del caballo blanco, recordemos que se somete al dragón, a Satanás, al diablo, y ahí cuando se somete, eso es otro triunfo, y recuerde que eso se llama la batalla de aquel gran día, y cuando nos dice batalla de aquel gran día, posiblemente nos está recordando el triunfo del Señor Jesús en la cruz frente al diablo, Satanás y sus legiones. Entonces, esa es como la explicación que yo puedo hacer frente a este planteamiento que estoy presentando ante ustedes, para que lo analicen, para que miren la Biblia, oren y le pregunten a Dios. Y Juan, finalmente, pues entre todos vamos a sacar algunas conclusiones. ¿Alguien Juan, va a decir algo? sí, Juan. Lo que pasa es que sí, en nuestra mente es muy limitada y muchas veces no podemos comprender estos misterios porque el mismo Señor dice que Él hace su extraña obra. Ahí en Isaías 28:21 dice que para hacer su extraña operación. Lo que pasa es que uno no le cabe, o mucha gente no le cabe en la cabeza, que Dios puede cumplir con múltiples roles. Lo que pasa es que yo creo que Dios diseñó unos roles, y si va a cumplir ese rol, como Él diseñó ese papel o ese rol, tiene sus limitantes o tiene su naturaleza. La naturaleza de este arcángel Miguel su naturaleza es de batalla, es de guerra, porque si lo analizamos desde la naturaleza propia de Dios, que es todopoderoso, Dios no necesitaría batallar con nadie, porque es que la simple gloria de Dios, la simple presencia de Dios, de nuestra condición de maldad, ya nos evaporaríamos, ya nos consumiríamos. Entonces Él se rebaja, Él reduce o se limita a ese papel para poder hacer de su extraña operación algo posible a la vista del ser humano, porque Dios no necesita batallar con nadie, sino que Él quiere mostrar su poder a través de una gran batalla donde Él va a aplicar su justicia y esa balanza, pues, y la espada aguda que sale de su boca. Entonces, yo creo que no es para nada descabellado pensar que Dios tiene diferentes posiciones a lo largo de este planteamiento y de este plan de salvación, y lo puede hacer y se puede rebajar o humillar a esa condición. Lo hizo como hombre porque realmente le dio hambre, él realmente se cansó porque cumplió a cabalidad con ese papel de ser humano desde la concepción del Espíritu Santo con María. Entonces no es descabellado para mí esta posición, la veo con mucho sustento, y esperar a ver qué vaya a pasar. Gracias, Andrés. ¿Alguien más quiere preguntar o hacer algún comentario, o seguimos? Sí, Juan, pues como reforzando lo que dice Felipe, pues sí sería como una de esas etapas, o, ¿cómo llamarlo? Fases o personalidades que tiene Dios, y de cómo él muestra, digamos, su magnificencia o su poder, y permite, porque creo que también con esto también busca que nosotros estemos arrepentidos, tal vez con eso mínimo,
porque si mostrara todo su poder, por supuesto que no seríamos, primero, ni seríamos capaces de entenderlo, y segundo, el estar en esa presencia, pues totalmente seríamos inferiores, y creo que nos pasaría algo extrañísimo, y sí, tal vez desapareceríamos. Entonces, porque pues está arraigado ese pecado allí, y tal vez él tal vez quiere que todo se pueda entender con nuestras mentes inferiores, porque ese es el otro asunto. Para nosotros pueden muchas de esas cosas ser misterios, pero no son misterios, son asuntos que ha dejado Dios allí también planteados, pero que nosotros tal vez no hemos podido reflexionar, primero por la falta o el no deseo de buscar de Dios, y por lo otro es que sí, también tenemos nuestras mentes inferiores, o también está el pecado arraigado en nosotros, y eso hace que también no tengamos esas vendas en los ojos y no nos permitan hacer un análisis. Porque definitivamente, si esto le hablamos a alguien del común, a alguien del mundo, literalmente va a decir, uy, no, ustedes están muy locos, ustedes están, uy, no. Es más, estoy seguro que si hablamos con alguien que sabe un poco de estos temas, que es alguien un poco religioso, también va a rechazar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque definitivamente, pues para esto necesitamos no solo tener una mente abierta, sino hay que tener un corazón dispuesto, y un espíritu listo, pues para buscar, digamos, con la total nobleza, pues porque aquí creo que todos hablamos con esa parte, porque entendemos que hay que pensar y hablar de estas cosas de Dios, pues también tienen su límite, evitando pues llegar a una controversia que genere algún problema. Pero definitivamente pues sí es interesante ver cómo Dios trata de mostrarnos su poder de maneras ínfimas, de maneras pequeñas, y también de maneras grandes. Es que pues el asunto del don, o de tener dones de sueños, a veces Dios nos revela cosas importantes, y a veces no las tomamos en cuenta, solo ya cuando sucedieron, y cuando pues ya pasó lo que no debería pasar y lo que Dios nos advirtió. Entonces, pues imagínate poder vivenciar la gloria de Dios ya, pues estaríamos totalmente acabados, ¿no? Definitivamente no habría manera de cómo ganarnos algo, porque pues la inmensidad de Dios es tanta que pues por eso hace ese tipo de cosas. Entonces sí se podría tener esa manera de verlo así, y pues que claro, pues que en este caso el arcángel Miguel pues tiene, digamos, también esos atributos eh, para estar en esa posición. Entonces, que al final Dios personifique a este ser, pues sí puede ser un planteamiento. Y me acuerdo de cuando sucedió lo de Sodoma y Gomorra, pues que ahí está el video y está ahí pues como los audios de lo que pasó ahí. eh, Sí. Cuando pasó eso, literalmente, pues ahorita no recuerdo bien el pasaje, pero pues allí se habla que bajó el ángel de Dios, y llegó con 2 o 3, y habían lenguas de fuego, y estaban y arrasaron con todo. Entonces, podría plantearse como el arcángel Miguel allí llegando y definitivamente arrasando, y vemos lo que pasó por lo menos con la mujer de Lot, les advirtieron no miren atrás, y cuando miró ella atrás, pues se convirtió en sal. Nosotros decimos que es sal, pero posiblemente sea otra cosa, pero pues no sabemos por qué, porque esa inmensidad o eso es tan impresionante, que pues por supuesto que no sería nuestro ser, nuestra existencia, o tal vez hasta nuestras moléculas, átomos de lo que estemos hechos, no están preparados para esa inmensidad o esa gloria de Dios. Entonces, por eso sucedieron ese tipo de eventos. Entonces, Juan, sí, es una manera de verlo muy chévere, muy interesante, y sí, vale la pena, sí es una muy buena discusión.
Claro, Juan, Luz, adelante. perdón, es que estaba recordando aquí también en Éxodo cuando está Moisés con Dios. Primero cuando se les apareció a todos y quiso él hablarle a todos, todos se asustaron solamente de escucharlo y por eso le dijeron que solamente hablara con Moisés. Entonces, en esta condición de pecado no estamos preparados para ni siquiera verlo. Entonces, yo creo que esas manifestaciones de él también es la forma en la que el mundo no sentiría tanto temor porque ve como a un hombre como nosotros. Entonces, por decir, Moisés que ya había pasado por tanto con Dios, que ya no le temía, en el sentido en que hasta le dijo que quería ver su gloria, y él mismo le dice que haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová, que ahí también podemos ver que él no dice mi nombre, sino el nombre de Jehová, pero está hablando directamente con Dios. Y dice más, no podrás ver mi rostro porque no verá hombre y vivirá. Entonces yo también creo que estas manifestaciones son esas en las que nosotros podemos verlo. Ya cuando estemos en otra condición o en otro planeta o en nuestro ser ya sea diferente, podamos compartir directamente con él como los ángeles antes de que cayera Satanás y todo eso. Pero estando aquí en esta tierra, pues no podremos verlo. Entonces esas manifestaciones son las que él puede presentarse y que nosotros sí tengamos como ese poder entendimiento de que es él. Entonces, yo sí digo que hasta el reinado de los 1000 años, el que va a estar con nosotros va a ser nuestro Señor Jesús, porque es al que vamos a poder ver. Y ya cuando estemos por allá, hasta de los 1000 años, podremos ver tal vez sí la gloria de Dios, pero estando acá no. Entonces son esas manifestaciones en las que nuestros ojos pueden verlo. Y aunque ya en el milenio no tengamos ese pecado, de cómo estamos en un cuerpo humano, por eso tal vez no podremos ver esa magnificencia de Dios. Por lo mismo que él dice, que no lo verá un hombre y vivirá. Entonces, yo sí estoy muy de acuerdo con todas las manifestaciones y con todas las formas en que él se ha presentado y se nos seguirá presentando. Muchas gracias, Luz. ¿Alguien más quiere decir algo? Porque me parece que la discusión está abierta. Ustedes saben que yo soy aquí como un facilitador para encontrar respuestas a tantos interrogantes y es una forma de facilitar las cosas, pero proponiendo algo que no sea completamente descabellado, pero tampoco presentándolo como la verdad absoluta. Entonces, ¿alguien más? ¿Dónde está Jorge? ¿Dónde está María Elena? ¿Dónde está Rocío, doña Fabiola? El doctor John Jairo y Juliet se fueron. ¿Qué pasó con los demás? Juan, se me ha olvidado una cosita, Sí. así rápida. Pues nosotros aquí estamos hablando ahorita hablamos, bueno, de Jesús, del Señor Jesucristo, estamos hablando de Dios omnipotente, omnipresente, pero también hablar del Espíritu Santo, pues si nos enfocamos en eso, pues es al parecer ese espíritu de mayor gloria y de mayor poder y es absolutamente todo. Y bueno, o sea, pues si estamos aquí tratando de entender cuál es el papel de Dios en todo esto y Él cómo nos ha estado mostrando, entonces ese mismo Dios mostrándonos como ese Espíritu Santo, pues es mucho más complejo, digamos, como a lo que nos referíamos de que todavía no estamos capacitados para comprender todo esto, todos estos mensajes o toda esta información que nos ha querido mostrar Dios. ¿Aló? Se le fue la voz, Harvey. ¿En dónde se me fue? ¿Se me fue toda? No, hace un momentico. Ah, ok, no, era eso, Juan. Ok, No más. ok. Gracias. Bueno, nadie más dijo nada. O sea, vamos a pasar Juan. esto y señora, doña Fabiola, adelante. Es temeroso para mí hablar de las manifestaciones de Dios porque Él es un Dios
sumamente grande, que en algún tiempo tuvo su nombre escondido para que no fuera blasfemado, para que no fuera usado en vano. Entonces es de mucho temor con el que uno puede hablar de él. Pero mirando estos dos personajes que hemos visto, Melquisedec y Miguel, para mí, no sé si no esté acorde con lo que todos están pensando o usted está pensando, pero para mí son seres que realmente estaban y Dios los estaba usando y Dios los usa para sus propósitos. Porque me vino un pensamiento escuchándolo hablar, de que en este tiempo hay un plan de Dios para salvar las almas, hay un evangelio, hay un sacrificio y un plan completo que él hizo en la cruz del Calvario. ¿Y dónde está él presente como persona para salvar las almas? Él está en el corazón, en los labios, en la mente de los seres humanos. Es decir, nosotros mismos tenemos ese gran y poderoso evangelio para salvar las almas, y cuando le hablamos a una persona y ella acepta al Señor, esa persona, sus pecados, llega el momento en que son perdonados, entra en el plan de salvación y allí no está Jesucristo en persona. Allí está el poder de Dios manifestado en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra vida está el Espíritu Santo, que es el que está llevando el mensaje, y la persona va a decir en un momento: Dios me salvó, el Señor se me reveló, pero el que se reveló fue cualquiera de nosotros que tuvimos la obediencia de llevarle el mensaje para que esa persona se salva. Entonces, cuando nosotros mismos fuimos salvos, no vino un ángel, no vino el Señor en persona, sino que usó uno de sus hijos, de sus personas ya salvas, de los seres ya salvos, para salvar estas personas y para salvarnos a nosotros. Entonces yo pienso que si Miguel existe y si Melquisedec existía, Dios lo usó para sus planes, y Dios está usando hombres y mujeres para salvar la humanidad, para llevar ese mensaje. Entonces, la persona dice: Dios me salvó, el Señor se me reveló, pero el que llevó el mensaje es un hombre, es un ser humano. Entonces, no sé si estoy, si no me hago entender, pero quiero pensar que ustedes me entiendan lo que yo estoy diciendo. Yo sí le entiendo, doña Fabiola, y me parece también acertado el comentario, porque Dios, dice la Biblia, ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. ¿A quién? A los hombres. ¿Y por medio de qué? De diferentes manifestaciones. ¿Y Dios dónde vive? En mí. Entonces, todo esto enriquece el diálogo que estamos teniendo esta noche alrededor de estos dos personajes, de Melquisedec y del Arcángel Miguel. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, si no hay más comentarios, vamos a continuar. Estamos aquí entonces mirando esa manifestación de un jinete en un caballo blanco que viene como un guerrero a ponerle fin al gobierno del anticristo y para iniciar ese periodo que llamamos del reino o del milenio. Finalmente aquí, entonces ya hemos analizado, ahí salió la imagen última, donde el Señor Jesús se manifiesta, y yo estoy tratando de ilustrar ahí el momento en que Tomás lo ve y le dice: Señor mío y Dios mío. Y eso tiene relación con lo que pasa en Apocalipsis,
cuando dice yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 20, 20, no, 21 creo que es. Dice el 21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, esa última manifestación es del Señor Jesús, ya no, digamos que en el análisis que nos hacía doña Fabiola, ya no en el cuerpo de Melquisedec, ni en el cuerpo del arcángel Miguel, sino en ese cuerpo en el que él se manifestó en su primera venida. Hasta ahí, entonces, como ya vimos los versículos de todas estas tres manifestaciones o cuatro, entonces vamos a continuar mirando este resumen que es primera venida, el Señor mismo con voz de mando, como en función de sumo sacerdote y rey, el Señor con voz de arcángel en función de rey de reyes y finalmente el Señor con trompeta de Dios descenderá del cielo cuando a la final trompeta. ¿Y cuando creo yo que puede sonar la última trompeta? Cuando Él venga a la tierra y se manifieste y le muestre a los judíos sus heridas y Él vuelva otra vez a tener un trato especial con ellos en ese plan que Él ha establecido para salvar no solamente a la iglesia, que es un pacto, sino un pacto que Él hizo con el pueblo de Israel a través de Abraham y a través de la ley y de todo lo que hemos analizado que ocurrió. Y por eso les leo para hablar de la trompeta final y de esa última manifestación que ahí dice en Zacarías capítulo 12, versículo 10, y derramaré sobre la casa de David, específicamente dice casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará. Cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Y empieza a enumerar toda una lista de las lamentaciones que van a hacer las tribus en ese tiempo. Y no vemos entonces el Señor viniendo como sumo sacerdote para la cena de las bodas del Cordero. No vemos que Él esté derramando espíritu de gracia y oración sobre el pueblo de Israel o derramando sobre la casa de David algo. Y cuando viene en el caballo blanco, tampoco. Entonces, ¿cuándo creo que suceda eso? ¿O que ocurre eso? A la final, en su última manifestación. Vamos a mirar otro, lo mismo. Estamos analizando igual. Aquí tenemos las 7 iglesias, el tiempo de eso. Aquí tenemos el reloj detenido. Y aquí lo que vamos a mirar, ahí salió el fin de la gracia, el fin del mensaje de la cruz para salvación a todos los hombres, como cuando se termina ese callado gracia. Y abajo estamos viendo los 2 días que vienen a ser 2 años, 2000 años, y esos 2 días ya los hemos analizado también con los versículos, donde encontramos que posiblemente son los 2 días que el Señor está sin aparecérsele a los hombres, esos 2 días que Él debía estar muerto y resucitar al tercer día. Y por eso Pablo escribe que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y también un día adicional para hacer esa explicación de que al pueblo de Israel no son 2 días, sino 3 días,
que vienen a ser equivalentes a 3000 años. ¿Por qué 3 días? Porque al pueblo de Israel se le da una señal que después de 3 días y 3 noches, él se les va a aparecer a ellos y esa es la única señal. Eso mismo está aquí, pero con mayores detalles, 2 días, 2000 años, que es el periodo de las 7 iglesias, un día, 1000 años, que llegaría desde que termine la gracia hasta ya terminando el milenio. Y aquí vemos entonces cómo en estos 2 días vemos los versículos que los vamos a analizar en la próxima clase, donde los vamos a volver a leer y a mirar cómo todo lo que es la aparición del Señor ocurre al tercer día. Y ese tercer día sería esa segunda manifestación como sumo sacerdote, como Melquisedec, como rey de paz y que vendrá a aparecerse. Y encontré una cosa curiosa y es que el Señor Jesús, cuando convirtió el agua en vino, dice la Biblia que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Entonces, el detalle arriba es por qué el escritor, el apóstol Juan, nos dice que esas bodas se hicieron en Caná de Galilea al tercer día, cuando nosotros estamos esperando al tercer día la cena de las bodas del Cordero. Y esta señal que se le da a los judíos de los 3 días y 3 noches, como Jonás, también la vamos a analizar con los versículos y finalmente entonces él se aparecerá a ellos al cuarto día, finalizando el milenio, que sería a la final trompeta, cuando él aparezca y derrame sobre ellos espíritu de gracia y oración. Entonces, hasta aquí la explicación de esta noche. En la próxima clase seguimos mirando esto con el estudio de los versículos otra vez, que ya lo hemos hecho en otros momentos, pero que es importante volverlo a hacer para reafirmar el conocimiento. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿O todo bien como el pibe? Todo bien como el pibe. Entonces ese tercer día, ese milenio, arranca desde que se acaba la gracia, o sea, empieza dentro del periodo, la gran tribulación se toma como periodo dentro del milenio. Pues yo creo que arrancaría, no el milenio, pues en cuanto al tercero y cuarto día, sí, porque él debe aparecer después de 2 días, pero puede ser que el día 1335 sea el cumplimiento de los 2 días, porque él dice que se aparece al tercer día. Puede que sea, termina el día 1335, terminan los 2 días o los 2000 años, y luego, entonces a partir de ahí se contaría un milenio para él aparecerse luego al pueblo de Israel al final de ese milenio. Listo, gracias, hermano. Bueno, han estado muy calladitos hoy, yo no sé por qué. María Elena no dijo nada, Jorge no dijo nada. ¿Aló? Señor.